Es momento de pensarnos en el ambiente, de pensar qué estamos haciendo nosotros con el ambiente de política, porque hace algunas semanas elegimos intendentes en todo el país y es momento de ver qué propusieron los intendentes, qué proponen los intendentes para hacer en este tema. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Muchas gracias, buen día. Sí, tuvimos que elegir de qué hablar porque no podemos hablar de las 19 intendencias, ¿no? Y entonces vamos a comentar sobre las propuestas ambientales de Canelones, Montevideo, Rivera, Río Negro, como para dar un marco. ¿Todas tienen propuestas? ¿Todos los departamentos? La buena noticia es que sí, Bien. que todas tienen propuestas y para ordenar los temas vamos a hablar de gestión de residuos, de agua y saneamiento, de cambio cultural, muy importante, y de movilidad. O sea, temas que de alguna manera todas estas propuestas los tocan. Bien. Entonces, para empezar, ¿Arrancamos? dale, siempre hablamos, y la limpieza, como suele llamarse, cuando uno habla de limpieza, en realidad tiene que hablar de gestión de residuos porque es más integral. Tal Entonces cual. ahí encontramos algunas características comunes a todas estas intendencias y es la necesidad de trabajar en la clasificación en origen, ¿no? Separar nuestros residuos. Que ha sido siempre un problema. Exacto, y bueno, y que todas proponen y debemos de avanzar en eso, ¿no? Bien. Eso viene asociado con tener más plantas de reciclaje, ¿no? Para recuperar esos materiales y promover el compostaje, otra fracción importante de nuestros residuos. Y en ese sistema la inclusión formal de clasificadores que existen en Montevideo y existen en todo el país, ¿no? Y entonces otro denominador común es trabajar hacia los rellenos sanitarios. Algunas intendencias ya lo tienen, Montevideo, Río Negro. Hay una propuesta en Canelones que quedó stand-by. detenida. Exacto, exactamente. pero entender que el relleno sanitario es una necesidad y es una obra de ingeniería que todo departamento precisa. Y entonces ahí cuando avanzamos vemos que tiene asociado lo del relleno sanitario. En la siguiente placa vamos a ver el cierre de vertederos. ¿Por qué? Es común en el interior, donde hay muchas localidades, que se pase a un solo lugar para llevar los residuos y cerrar los vertederos, que son esos sitios bastante descontrolados. Que son aislados. Exacto, ¿no? y que en general asociado a cada pueblo chico, pero son muchos focos de contaminación, Bien. entonces tenemos que cerrar. Bien. Pero otras cosas lindas que aparecen. Bien. Por ejemplo, tanto en Montevideo como en Canelones podemos ver que se habla de estar libres de plásticos, ¿no? De los plásticos de un solo uso, promover el abandono de esas costumbres. Ya empezamos pensando que el plástico es un problema y eso está bueno. Claro. Si no lo reutilizamos, ¿no? Exacto, y además hago hincapié en el plástico de un solo uso. Hay muchos plásticos que nos brindan muy buenos servicios, pero esos que uno los usa por unos minutos tenemos que abandonar esas prácticas. Bien. Pero ¿qué otras cosas también aparecen? Por ejemplo, con Canelones, que ha venido trabajando muchísimo en lo que son los contenedores en los domicilios, propone ampliar, seguir con eso, y no solo un contenedor, sino 2 o hasta 3 contenedores justamente para esa separación. Exactamente, estuvo acá, bueno, el intendente electo Orsi decía, ¿no? Tenemos en algunas familias donde la prueba ha sido realmente fabulosa, queremos ampliarlo, pero llevarlo a un estadio más. Y me parece que esa es un poco la idea, ser progresivo para que la gente pueda interiorizar este tipo de acciones. Totalmente, y el sistema de contenedores que tiene varias modalidades, pero una es en el hogar y eso aporta mucho. Bien. Después, ahí hablaba Canelones y Montevideo plantean mucho manejo de información, de datos, ¿no? La inteligencia. La tecnología a favor del ambiente. Exactamente, justo para llevar una gestión más diaria y más acorde a lo que sucede diariamente. Otro tema importantísimo y que en todas estas intendencias vemos como común el promover caminar, para eso reparar veredas, para eso poder la bicicleta y el transporte público, ¿no? Como otro medio sostenible para usar. Y además eso viene también asociado en el uso del espacio público, la iluminación. Necesitamos eficiencia, pero necesitamos buena iluminación para que se dé. Y Mariana, vos desde tu experiencia, porque muchas veces como ciudadanos nos preocupamos, che, quiero ir más rápido, quiero llegar a mi trabajo más rápido, no quiero estar tantas horas esperando, o quiero que mi calle esté iluminada. Pero ¿cuántos pensamos en la sustentabilidad de todo esto? ¿Está en la cultura del uruguayo pensar en las dos cosas en paralelo? Yo creo que todavía no atamos eso de cómo nos movemos, cuánto incide en el ambiente, pero justamente también tenemos que pedir que las infraestructuras se den para movernos de otra manera. Perfecto. Movernos cuando es necesario y movernos caminando o en bicicleta para no emitir dióxido de carbono. Bien. Y entonces acá otras cosas que aparecen, por ejemplo, a resaltar, Río Negro cuando habla del uso del espacio público también, el promover las áreas protegidas. Y todo eso, un tema. Todo un tema porque la importancia de mantener la biodiversidad, ¿no? Las especies, sean animales o
o plantas es muy importante para el balance de los ecosistemas. Áreas protegidas, y reitero, a lo cultural, ¿no? Que tampoco le damos el valor que tienen, tampoco las conocemos. ¿No? Sí, que falta la difusión. Uruguay tiene muchas áreas protegidas y en Río Negro ya existen y se promueven más. Bien. Después otro tema que no es menor y que también tiene que ver con el ambiente es el manejo del agua y el saneamiento y las pluviales, ¿no? La calidad del agua es una preocupación de todo el país y global, ¿no? Entonces, bueno, en eso se ven un común denominador, así como la extensión de las redes de saneamiento, ¿no? Las aguas que las aguas cloacales de los hogares. Bueno, tenemos un porcentaje alto de cobertura en Montevideo, en el interior hay que trabajar para extenderla. Sí, ¿no? todavía hay gente en situación vulnerable que vive en estas condiciones, que además de perjudicar, ¿no?, al medio ambiente y al ambiente en general, a la convivencia. Es un tema sanitario. Y es un tema de oportunidades y democrático incluso. Sin duda, es un servicio básico, así Sí. como el derecho al agua, al consumir agua potable, también el saneamiento, ¿no? Y este gran tema que es el cambio cultural que necesitamos, ¿no? Y eso que tú hablabas, en muchos órdenes, ¿no? Cambiar nuestros hábitos y por suerte todos los programas que analizamos con el equipo de reacción lo traen a colación, de distintos nombres, pero ese llegar a la ciudadanía, el trabajar, el escucharla, porque justamente tenemos que promover, concientizar, informar, educar para comportarnos. Para generar el cambio. Exactamente. Entonces ahí aparecen, bueno, en Montevideo la descentralización, ¿no? Trabajar a nivel de municipios más todavía para justamente llegar a la población. Algo interesante que se ve en el área metropolitana, que ya estamos con la cabeza, o por suerte, pensando en cómo adaptarnos al cambio climático. Que quizás eso en el interior del país, quizás en las que analizamos particularmente se ve un poco menos, pero bien, ya Canelones y Montevideo hablan, bueno, cómo adaptar nuestras infraestructuras a los riesgos que nos plantea el cambio climático y cómo trabajar en disminuir emisiones justamente. Muy bien. Y entonces, para sintetizar algunas cosas a resaltar, ¿no? Recordar que esto es de un análisis de 4 intendencias por un tema de tiempo, ¿no? Canelones, Montevideo, Río Negro y Rivera, distintos partidos políticos que las lideran, pero bueno, acá lo importante es el trabajo con la población, la clasificación en origen, como mensajes a quedarnos, ¿no? Ese cambio cultural tiene que pasar por, en nuestros hogares, separar la basura para viabilizar el compostaje, el reciclaje, ni que hablar. El uso del espacio público como un derecho, ¿no? Como entonces que la población lo viva de esa manera, de que pueda llegar en un modo sostenible al uso del espacio público, que hoy está más priorizado el uso del espacio para que el auto se mueva que para la persona se mueva, ¿no? Entonces, bien interesante todo, sí, ese cambio de paradigma para que esté más al servicio, ¿no? Y lo que tú mencionabas, el análisis de datos, el apoyarnos en tecnología para medir, para monitorear y ajustar los planes. Justamente eso lo plantea fuertemente Montevideo, que es bien rico, ¿no? Entonces, por ahí... Y es novedoso. Bueno, las propuestas están hechas. Ahora hay que ver a fin de año cuántos de los intendentes lo cumplen, ¿no? Que eso es lo que necesitamos y que se cumpla en definitiva todo lo que proponen y que el ambiente sea tema de gobierno. Gracias por venir. Por favor. Un placer. Muy bien, chicos, seguimos con ustedes en la mesa.